mucho gusto, mi nombre es Michelle Molina, soy estudiante del Centro Universitario de Oriente Cunori y actualmente estoy cursando la carrera de Licenciatura en Pedagogía y Administración Educativa. En esta ocasión vamos a hablar sobre un personaje muy importante en el ámbito educativo. Se trata de Celestine Freinet. En cuanto a este personaje, vamos a hacer referencia y una pequeña reflexión en una frase que él marcó la historia mediante este pensamiento. Y se trata de: los niños y las niñas aprenden trabajando y con la experiencia. Pero antes de eso vamos a conocer un poco más acerca de Celestine Freinet. Pero ¿quién era Celestine Freinet? Muy bien, este personaje nació el 15 de octubre de 1896 en Gars, Francia, proveniente de una familia campesina. Lamentablemente, durante el nacimiento de Freinet fue el acontecimiento de la Primera Guerra Mundial, lo que le trajo diferentes obstáculos durante el crecimiento de Freinet. Conforme él iba creciendo, empezó su trayectoria educativa, su formación académica. Debido a los acontecimientos de la Primera Guerra Mundial, la educación era muy limitada, la educación era muy sumisa. La forma y el trayecto en el que se impartía la educación, en primer lugar, a Freinet no le parecía. Siendo desde entonces un niño, la forma de pensar era muy amplia y una de las características que Freinet tenía era que no estaba de acuerdo con la educación en la que en aquel entonces era impartida, puesto que la educación él la veía muy monótona, muy aburrida. ¿Por qué Freinet tenía ese concepto de la educación? Muy bien, veamos cómo era antes la educación. El docente tenía su forma peculiar de impartir sus enseñanzas. Era en un salón con una textura de pared monótona, neutral, no se veían colores, no se veía material didáctico, e incluso donde el docente impartía su clase era desde una tarima y los estudiantes se dedicaban únicamente a la redacción, a la escritura de lo que el docente estaba repitiendo. La función del estudiante era retener la información y replicarla tal y como el docente se la estaba transmitiendo. El alumno no podía preguntar, el alumno no podía salir y poder contextualizar las enseñanzas que estaba recibiendo. De esta manera, Freinet se dio cuenta que no era una educación de forma trascendental. Sin embargo, esto no limitó la formación académica de Freinet. Por el contrario, esto le motivó a continuar y finalizar sus estudios, para así él poder ser un ejemplo y poder hacer un cambio cuando él ya ejerciera su labor como docente. A los 19 años, en el trayecto a sus labores, recibe un disparo en un pulmón. Esto fue a causa del contexto de la Primera Guerra Mundial que en ese entonces estaba viviendo. Durante este tiempo recibe la Legión de Honor y asimismo estuvo 4 años convaleciente, lo que le detuvo en cuanto a sus planes que tenía de cambiar la escuela tradicional a la escuela nueva. Pero en 1920 él empieza su labor como docente en la Escuela de Altos Marítimos, y es ahí donde Freinet se empieza a reunir, empieza a conocer nuevas personas profesionales, como lo son neurólogos, psicólogos, donde empezaron a compartir conocimientos. Esto le llevó a obtener un intercambio de ideas para poder formar de forma sólida el pensamiento que él traía. Hay una frase en la que Freinet basa su nuevo pensamiento de formar una escuela nueva, y es que Freinet dice que los niños y las niñas aprenden trabajando.
aprenden trabajando mediante la experiencia. Freinet dijo que por qué estudiar botánica viendo un libro, viendo las plantas simplemente dibujadas, o con el hecho de él hacer un dibujo de una planta. Si puede salir al jardín, puede observar las plantas, puede plantar una de ellas. Freinet se basaba mucho en la experiencia que el alumno podía obtener mediante sus aprendizajes. Él estimulaba el pensamiento crítico, estimuló el juicio crítico, en donde el estudiante aprendía de acuerdo a lo que hacía. Asimismo, Freinet, cansado de haber sido formado mediante una educación monótona y aburrida, decide actualizarse en cuanto a las ideas que los demás profesionales empezaron a compartirle. Y es así donde Freinet empieza a desarrollar y a crear nuevas técnicas de aprendizaje que al estudiante le permitan desempeñarse y poder adquirir un aprendizaje significativo de acuerdo a los momentos metodológicos que Freinet estaba compartiendo en ese entonces. Una de las técnicas que él creó fue el texto libre. Esta técnica se basaba en donde el estudiante recibía la enseñanza y la plasmaba en un texto, con sus propias palabras, con el aprendizaje que él obtuvo. Claro, siempre Freinet los acompañaba en cuanto a formar su aprendizaje. Por ejemplo, si ellos tenían una idea errónea, Freinet corregía esa idea, a modo de que el aprendizaje que ellos tuvieran fuera un aprendizaje real de lo que se estaba enseñando. Asimismo, otra de las técnicas fue el dibujo libre. Esta es parecida al texto libre, únicamente que el aprendizaje lo va a plasmar mediante una creación, un dibujo que el estudiante hacía de acuerdo al aprendizaje obtenido. Uno de los logros también que modernizó la escuela donde él laboraba fue que él logró crear una imprenta, lo que facilitó la adquisición de los documentos que los mismos estudiantes elaboraban. Freinet facilitaba la impresión de los documentos y asimismo que los estudiantes se llevaran su trabajo realizado y poder compartirlo con sus familias. Que el aprendizaje no se quedara únicamente enfrascado en la cabecita del estudiante, por el contrario, que cada estudiante llevara el mensaje, que fueran unos estudiantes de cambio, que ya no fueran estudiantes donde se quedaban con el aprendizaje, donde el docente enseñaba únicamente lo que le favorecía al Estado en ese entonces, sino que fueran estudiantes que estimularan su pensamiento crítico, que tuvieran conciencia de los actos, que tuvieran conciencia de lo que en ese entonces estaba pasando. Freinet adecuaba sus enseñanzas no solamente a los relatos, a lo que el mismo libro o a lo que la guía decía, sino también a los acontecimientos, a los sucesos que marcaban la historia de Francia en ese entonces. Freinet impulsaba un aprendizaje diferente, en donde el estudiante marcara la diferencia y asimismo estimulaba a ser estudiantes de cambio, así como él en su momento fue, en donde tuvo la visión de ser un estudiante diferente y poder llegar a cumplir todas las expectativas de cambio que él tenía. Y es así como en la actualidad Freinet dejó muchas técnicas que hoy como docentes nos permiten poder llevar nuestros conocimientos, nuestras enseñanzas de una forma diferente. Ya no debemos de estar impartiendo nuestros conocimientos de la misma manera. Por el contrario, que las enseñanzas sean innovadoras y sean diferentes. En conclusión, Freinet nos deja un mensaje muy trascendental y nos podemos dar cuenta de que él vino a marcar la diferencia en el campo educativo, cambiando totalmente una perspectiva en la formación de nuestros estudiantes, dejando nuevas técnicas, dejando un modelo diferente de cómo transmitir
las enseñanzas que nosotros queremos llevar a nuestros estudiantes. La importancia que este personaje tiene en la actualidad es que debemos de actualizarnos, debemos de innovar nuestras técnicas y debemos de procurar que los estudiantes se mantengan activos, la participación del estudiante sea significativa y que el docente sea únicamente un guía, un facilitador de información, que durante el espacio en el aula sean unos momentos metodológicos, que se adquiera un aprendizaje significativo, formadores de estudiantes capaces de poder emitir un juicio crítico, en donde reciban la enseñanza y la puedan llevar hacia sus comunidades, en donde el aprendizaje no se quede únicamente en el aula, sino que transforme la vida de ellos. Y es así como nosotros, docentes, somos los encargados de poder llevar ese conocimiento a nuestros estudiantes y poder marcar una diferencia en nuestro sistema educativo. Lamentablemente, en la actualidad poseemos, es cierto, una malla curricular, un CNB, donde nosotros podemos ver los contenidos que vamos a impartir, pero es deber y tarea de nosotros el poder transformar la educación y poder llevar el mensaje de una forma diferente, tomando en cuenta que el estudiante es libre y es un partícipe de nuestro método. Y para finalizar, recordemos que nuestros estudiantes son como unas esponjas que absorben todos aquellos conocimientos que nosotros le llevemos hasta donde él se encuentra. Y es deber de nosotros llevárselo de diferente manera, de acuerdo a las capacidades distintas o a las inteligencias distintas que estos alumnos puedan poseer. Asimismo, seamos un modelo a seguir, tal como lo hizo Freinet, que fue un modelo para aquellos estudiantes y que no le fue suficiente el poder llevar a cabo todo lo que él tenía en mente, sino que marcó la diferencia y marcó la historia. Y seamos ese tipo de docentes que la juventud hoy en día necesita, no para únicamente crecer en formación académica, sino que también formar ciudadanos que hagan el cambio en nuestro país. Así que esta ha sido nuestra pequeña reflexión sobre el pensamiento de Freinet. Espero de que sea un aporte a la educación y asimismo el poder tomar como modelo a este personaje que marcó la historia en el campo educativo.